Hola, mi nombre es Omar Oyarzábal con la Universidad de Vermont y aquí tengo a mi colega Janet Luna. Hola, ¿cómo estás, Janet? Hola Omar, ¿cómo estás? Muy bien. Janet es del The Food Consortium en Colombia y hemos estado haciendo webinar por más de un año ya, ¿verdad? Ah, sí, así es. Bien. Ahora, Janet le va a presentar una serie de webinars que tenemos organizados que son muy interesantes y están relacionados a los temas de validación, monitoreo y verificación. Janet, Gracias Omar. Hola, bienvenidos a todos a la serie de webinar Optimizando tu plan de inocuidad, validación, monitoreo y verificación aplicadas. Este webinar, como les comentaba Omar, lo hacemos en colaboración entre la Universidad de Vermont y TFC Colombia. Los objetivos de este webinar giran en torno a comprender la diferencia entre monitoreo, validación y verificación, identificar los errores más frecuentes de las actividades de monitoreo y verificación, entender la importancia del análisis de datos en la toma de decisiones y examinar algunos de los errores que se cometen durante la verificación. Por esta razón, hemos organizado esta serie en 4 sesiones que se irán presentando mensualmente, y si hay algún cambio, se los haremos saber, ya sea por la página web o directamente por correo a las personas que se inscriban. En esta época de incertidumbre, pues siempre es posible que las cosas no sucedan como queremos, como las tenemos planeadas. Entonces, la sesión 1 de la serie de webinar, que es la que estamos abordando el día de hoy, corresponde al tema ¿por qué es importante entender la diferencia entre monitoreo, validación y verificación? La segunda sesión girará en torno a cuáles son los errores más comunes del muestreo y la toma de muestras en las actividades de monitoreo y verificación, que se realizará posiblemente en mayo 29. La sesión 3, cómo integrar los datos de monitoreo a una toma de decisión efectiva. La sesión 4, que es la última, será en torno a cuáles son los errores más comunes de la verificación. Para esta serie de webinars hemos invitado a 13 conferencistas: Francisco Garcés Vega, Marco Sánchez Plata y Fernando San Pedro. Dependiendo del webinar, es posible que estén 2 de ellos, en algunos otros participaremos los 4, pero en cada uno se informará quién liderará el webinar. Entonces, pues vamos a iniciar con el tema de hoy. ¿Por qué es importante entender la diferencia entre monitoreo, validación y verificación? Nos parece importante presentar cuál es el alcance directamente de tanto de la serie como de este tema en particular, eh, porque básicamente el webinar va enfocado a el monitoreo, validación y verificación de las medidas de control dentro de un proceso alimentario. Sí, entonces, aunque este tema temas como calibración, temas como eh, análisis de muestras, análisis microbiológico y demás, pensamos, nos vamos a referir específicamente al monitoreo, validación y verificación de medidas de control microbiológico. Entendiendo ya ese alcance, básicamente en esta sesión vamos a trabajar con los expertos Francisco Garcés y Fernando San Pedro. Francisco es doctor en Ingeniería de Biosistemas de Michigan State University, con estudios postdoctorales realizados en Estados Unidos, y Fernando es doctor en Tecnología de Alimentos de la Politécnica de Valencia y realizó su estancia postdoctoral también en Estados Unidos. Eh, Cuando hablamos del tema de monitoreo, validación y verificación, siempre nos surgen inquietudes
relacionadas con realmente la actividad que estoy realizando es verificación o de pronto o es validación en algunos casos cuando uno pregunta por la validación y el tipo de información que se suministra va más encaminado hacia la parte de verificación que de validación. Por esta razón, la primera inquietud sería, ¿cuál es la diferencia entre monitoreo, validación y verificación? No sé, Fernando, si quieras iniciar. Sí, buenos días o buenas tardes a todos, dependiendo de cuándo accedáis a este webinar. Primero de todo, darte las gracias a ti, Janet, a TFC Colombia y a Omar, por parte de la Universidad de Vermont, por darnos la oportunidad, tanto a Francisco como a mí como a Marcos, de explicar algunos conceptos que, como tú comentabas, Janet, oímos muchas veces cuando damos cursos o cuando trabajamos con la industria alimentaria. Estos conceptos repetidamente los escuchamos porque la gente continúa confundiéndolos, ¿no? Y lo que hemos tratado de hacer en este webinar es, como tú comentas, tratar una explicación sencilla para que la gente pueda identificar las etapas que se realizan en su industria y cuáles de ellas están enmarcadas dentro de la validación, cuáles de ellas dentro del monitoreo, cuáles de ellas dentro de la verificación. En este slide lo podemos ver, la flecha la podemos ver como una línea de tiempo, ¿verdad? Es decir, yo puedo mentalmente decir, ok, cuando yo arranco un proceso, ¿verdad? En mi industria, la línea del tiempo me sirve para decidir qué etapas tengo que hacer por parte de la validación, qué etapas por parte del monitoreo, qué etapas por parte de la verificación. La validación siempre se va a realizar antes de, teóricamente, iniciar mi proceso, ¿verdad? Es decir, pongámonos en el caso hipotético, ¿verdad? En el caso ideal en el que yo estoy construyendo mi empresa, mi planta de elaboración de alimentos, ¿verdad? Y ahí voy a tener un diseño de equipos, un flujo de proceso, ¿verdad? Y voy a tener identificados, si tengo mi plan HACCP, ¿verdad? Esos puntos críticos de control. Bueno, esos puntos críticos de control, por definición, son aquellas etapas o procesos que me van a controlar un peligro que yo he identificado en la identificación del peligro del plan HACCP, ¿verdad? Para yo estar seguro que ese punto crítico de control me va a controlar ese peligro, ese patógeno, yo tengo que validarlo, ¿verdad? Por eso es una etapa inicial. Antes de que yo arranque con mi proceso, yo tengo que estar seguro de que mis puntos críticos de control están validados, es decir, que tengo información científica que me avalen que me va a controlar el peligro. La etapa de monitoreo, como hemos puesto, se queda en medio de mi línea de tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando yo arranco a procesar el alimento, ¿verdad? Yo voy a tomar unas medidas durante el procesado del alimento para estar seguro que mi proceso está funcionando como yo tengo determinado en mi plan HACCP, ¿verdad? Y al final de la línea de tiempo yo tengo las medidas de verificación que, como decimos, es después. Generalmente se dan después de que yo he elaborado mi alimento para comprobar también, verificar, por eso verificación, verificar que mi proceso está trabajando correctamente. No sé si tú, Francisco, quieres añadir algo más respecto a estos conceptos. Gracias, Fernando. Y aprovecho también para saludarlos a todos y darles las gracias tanto a Janet como a Omar por la invitación a participar en esta serie de webinars. Tal vez lo único que me gustaría agregar en esto es que una de las mayores diferencias entre monitoreo y verificación es qué tipo de decisiones nos permiten tomar. Básicamente, cuando hacemos actividades de monitoreo nos permiten tomar decisiones prácticamente en tiempo real, en decidir qué está ocurriendo en el día a día, en el momento a momento de mi proceso. Y de alguna forma podríamos asociar las respuestas que generamos o las decisiones que tomamos con respecto al monitoreo como acciones correctivas que se toman de manera inmediata. La verificación, al ser un proceso posterior que implica analizar datos y datos específicos que se han tomado para esa etapa de verificación, nos permiten tomar decisiones posteriores y podríamos identificarlas más con acciones correctivas que se toman en el tiempo, aunque no son excluyentes. Yo puedo llegar a tomar acciones correctivas a partir de verificación o preventivas a partir del monitoreo. Janet, no sé si tú tengas alguna otra pregunta con esta parte. O si tú, Fernando, tienes alguna pregunta con esta parte. No, yo creo que nos ha quedado bastante claro las diferencias.
en las etapas, pero le damos la palabra a Janet por si... Ay, sí, es que tenía el micrófono apagado. Ah, ok. Una inquietud que tengo es unida a una de las preguntas que recibimos de las personas que se inscribieron. ¿Cuándo se adelanta cada una de estas actividades en un proceso que están dando en una empresa por ingreso de un nuevo producto? No sé si empezamos contigo, Fernando, y complementamos con Francisco, o dependiendo de la respuesta vemos cómo lo abordamos. Sí, yo creo que es un poco seguir la línea de tiempo. Es decir, como yo comentaba antes, idealmente yo la validación la tengo que tener adelantada antes de iniciar un proceso, ¿verdad? En mi empresa. Y evidentemente con un producto nuevo será el caso ideal, es decir, es como arrancar de cero. Yo ya tengo posiblemente mi proceso establecido, pero lo que tengo que tener claro es que esos puntos críticos de control o esos controles, ¿verdad? En mi proceso son capaces de controlar el patógeno o el peligro que yo he identificado, ¿verdad? Entonces, haríamos el mismo esquema, es decir, antes, con ese producto nuevo, yo tengo que saber qué características tiene ese producto, ¿verdad? Características físico-químicas como pH, actividad de agua, concentración de sal. Obviamente tengo que identificar qué posibles peligros o patógenos puede haber en ese producto, tener, como comentaba, esos puntos críticos de control y estar seguro que puedo controlar, ¿verdad?, esos patógenos que se pueden dar en ese producto con mis puntos críticos de control. Después, como comentaba Francisco, tener medidas de tiempo real durante el proceso, estar seguro que esas medidas me van a dar un apoyo para la toma de decisiones. Eso me parece muy bueno el apunte de Francisco, porque evidentemente yo, con un proceso de pasteurización, por ejemplo, quiero saber si se ha llegado a una temperatura que esté por encima de mi valor crítico, ¿verdad? De mi punto crítico de control. Para eso utilizo el monitoreo, para eso estoy midiendo continuamente la temperatura, para estar seguro que durante un proceso de pasteurización he llegado a valores que estén por encima de los valores que yo he determinado como críticos o como operacionales. Y lo que comentábamos también, la verificación, es decir, al final yo tengo que tener alguna medida, ya sea de producto terminado, análisis microbiológico, para estar seguros que mi proceso sigue funcionando como yo lo tengo establecido, ¿verdad?, en mi plan HACCP. Entonces, no sé si, Francisco, quieras complementar. Sí, Fernando, gracias por enmarcar bastante bien esta parte. Mi único comentario de pronto va hacia algo que no era la pregunta y es qué pasa en un proceso que ya está implementado. Entonces, muy probablemente en un proceso que ya está implementado, tenemos actividades de monitoreo y verificación que de alguna forma se están llevando a cabo y la prioridad sería realizar el ejercicio de validación, independientemente de cómo lo hagamos. Entonces, esas etapas o esa información que hemos recopilado durante el monitoreo y la verificación de ese proceso, de alguna forma nos van a servir para informar ese proceso de validación. Es algo que de pronto para las empresas que ya están funcionando es útil saber que esa información que han recolectado durante meses o años de operación se puede utilizar para entender y para poder caracterizar el proceso de tal forma que la validación pueda ser un poco más sencilla y más eficiente. Janet, no sé si queda alguna pregunta en este sentido. No, yo creo que eso nos da, porque precisamente esa era la pregunta que tenía bueno, y si el proceso está andando. Entonces, pues la pregunta que vendría a continuación sería, ¿qué pasa? Ay, ¿y ahora cómo pasó? No sé qué hice. ¿Por qué no avanza? Ay, no sé por qué no avanza. Ubícate en el PowerPoint, Janet. Sí, estoy en el PowerPoint. Ya. Por favor, que nos fuimos. Entonces, ¿cómo sé que tengo validado mi proceso? Sí. Sería la siguiente pregunta. No sé, Francisco, si quieres abordar esa para unirla con la anterior. Ok, perfecto. Yo inicio con esta parte. Eh, tengamos claro la definición. Cuando hablamos de validación es algo que hacemos antes dentro de nuestra línea de tiempo de proceso y básicamente, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir tener claridad sobre las condiciones en las que debe operar mi punto crítico de control y qué peligro o qué patógenos, si nos informamos en la parte microbiológica, estamos controlando
y a qué nivel lo estamos llevando, a qué nivel aceptable de protección lo estamos llevando, si queremos enfocarlo desde esa perspectiva. Hay varias formas de desarrollar las validaciones, eso es algo que debe quedar claro aquí. Hay validaciones que se pueden hacer desde el punto de vista teórico y hay validaciones que se pueden hacer desde el punto de vista práctico, ya sea a nivel de planta piloto o incluso a nivel de laboratorio. Hay que tener algunas consideraciones en ese sentido. Cuando hablamos de validación teórica, necesitamos tener claridad de los efectos de los parámetros del proceso. Generalmente en muchos de esos procesos nos enfocamos mucho en parámetros de tiempo, temperatura y en cuantificar el patógeno que estamos viendo, pero aquí hay una gran cantidad de parámetros que tenemos que tener en cuenta, y no solo esos, otras condiciones de operación, formulación del producto, condiciones de flujo cuando estamos trabajando con líquidos, eventualmente condiciones de transferencia de calor o transferencia de masa que se dan en estos procesos pueden influir las condiciones de proceso y debemos tenerlo en cuenta. Además, tenemos todo el tema de literatura científica que nos va a soportar este tipo de cosas y lo que se conoce como puertos seguros o safe harbor en inglés, que ya son procesos que han sido validados con anterioridad, que son una práctica común en la industria y que nos permite tener como un punto de partida o un punto de referencia para poder hacer mi validación. ¿Por qué hago esa mención? Porque hay procesos que pueden llegar a quedar aquí, como Fernando mencionaba ahora, una pasteurización. Un proceso de pasteurización es un proceso que ya está muy bien estudiado y que ya conocemos. Entonces yo como empresa no tengo que entrar a hacer todo el proceso de validación de la pasteurización. Establezco las condiciones en las que debo operar con mi producto y me concentro en las actividades de verificación y monitoreo. Cuando tenemos que ya entrar a considerar la validación práctica, mi producto está muy lejos de esas condiciones teóricas o de esas condiciones que podemos encontrar en la literatura y debo entrar ya a ver específicamente qué condiciones están dándose en mi planta, qué condiciones se están dando en mi producto, cuáles son las características de ese microorganismo o de ese patógeno de interés o de esas condiciones de interés que yo quiero entrar a validar y analizar ya toda esa parte, y pues eso implica un proceso un poco más complejo de diseño experimental, análisis estadístico, etcétera, etcétera. Algo que es relevante aquí es que yo debo validar una vez, yo no necesito estar validando de manera reiterada, salvo que se den ciertas condiciones que me lleven a necesitar una segunda validación o a revalidar mi proceso. Creo que con eso cubrimos el tema de cuándo estoy validado o qué tengo que validar. No sé, Fernando, si tienes algún otro comentario. No, yo lo único, Francisco, ¿no? Me parece súper bien explicado. Lo único sería, y hacer énfasis en lo que tú has dicho, que creo que es muy importante, es que muchas veces la industria quiere validar procesos que ya están validados. Y eso es algo que hemos visto frecuentemente, ¿no? Cuando damos algún curso de validación, es decir, la gente te pregunte, bueno, ¿y cómo valido mi tratamiento de pasteurización, verdad? La respuesta es como tú has dicho, claramente, es de, ya hay organismos internacionales, organismos oficiales, agencias de gobierno, ya hay guías donde te indican qué combinación tiempo-temperatura debes aplicar para controlar adecuadamente los patógenos que se han identificado en ese alimento. La leche, por ejemplo, es uno de ellos, el proceso de enlatados, por ejemplo, ¿verdad? La mayoría de tratamientos térmicos, y quizás tú coincidas conmigo, ¿verdad? La mayoría de los casos ya están validados. Es decir, es simplemente encontrar cuáles son los valores de resistencia de esos patógenos que yo quiero validar y simplemente comprobar que la combinación tiempo-temperatura me va a dar un grado de reducción que es el que yo quiero. Pero simplemente me parece importante enfatizar eso, ¿no? Que hay muchos procesos que, como tú comentas, ya están validados y no necesito volverlos a validar. Entonces, si les parece, yo lo uniría complementaría este tema con la siguiente pregunta. ¿Cuándo debo volver a validar? No sé, Fer, si la abordas tú o Francisco. Sí, como comentaba Francisco, evidentemente yo tengo que estar seguro que la validación que yo realicé hace un año, 2, 5, todavía es válida respecto a mi proceso. Y eso es una de las cosas que creo que la industria muchas veces pasa por alto. Es decir, yo hago cambios en mi proceso, en mi diagrama de flujo, compro equipos nuevos, cambio de proveedores, cambio la formulación del producto. Es decir, ahora mismo, desde hace años,
tenemos la tendencia, o la industria tiene la tendencia de reducir aditivos, reducir el contenido de sal, menos grasa, ¿verdad? Eso, evidentemente, me va a cambiar la eficacia que tenía mi proceso sobre el patógeno, ya sea porque el patógeno va a tener condiciones más favorables para crecer, o ya sea porque la resistencia térmica, la penetración de calor, me va a cambiar. Entonces, en ese caso, evidentemente, yo tengo que volver a validar, o por lo menos estar seguro de que las condiciones de validación o el estudio de validación que yo hice todavía es válido, ¿verdad? Y eso me sirve para, evidentemente, como la pregunta que hacías, Janet, anteriormente, un producto nuevo, evidentemente cualquier cambio de formulación que me disminuya la concentración de sal, la actividad de agua, el contenido en grasa, tengo que estar seguro que mi proceso sigue funcionando para controlar ese patógeno. Evidentemente, cambio de materias primas. Se da mucho ahora también con la gestión de alérgenos, ¿verdad? El tratar de eliminar materias primas o cambiar materias primas por otras que evidentemente no introduzcan un nuevo alérgeno a mi formulación. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de si continuamos asegurando la inocuidad del producto, ¿verdad? Obviamente, cada vez conocemos más sobre los patógenos, cada año encontramos un patógeno en un producto nuevo, ¿no? Tenemos ejemplos con salmonela, con listeria monocitógenes. Obviamente, cuando salen esos descubrimientos o cuando nos damos cuenta que efectivamente ese patógeno puede crecer o puede estar en ese producto, tenemos que estar seguros que la validación nos sirve, ¿no? Y lo que comentaba antes del cambio de equipo. Sí, creo que para cerrar este tema de la parte de validación como tal en el sentido amplio, eh, entonces, ¿de cuáles opciones dispongo para validar? No sé, Francis, sé que ya hemos hablado de algunas, pero sí me gustaría que nos mostraran cuáles son como las principales opciones que tengo y cuándo como se podrían ¿no? como aplicar o utilizar. Francisco, Bueno, si Janet, quieres. sí, si quieres yo abordo esta parte. Hay muchas. Aquí creo que hemos recolectado 7 que pueden ser relevantes o importantes para mencionar como ejemplo. Entonces, primero las guías de procesamiento publicadas. Aquí mencionamos Codex, EFSA en la Unión Europea, USDA y FDA en los Estados Unidos, está la autoridad en Australia y Nueva Zelanda también, y un poco las recomendaciones o la legislación que cada país tenga. Eh, en la medida en que esa información está disponible en los diferentes países, pues es la primera referencia para poder establecer y para poder ver las necesidades de una validación y qué debo tener en cuenta. En segundo término está la literatura científica y técnica. Aquí podemos encontrar características de operación o condiciones de operación de los diferentes procesos y qué variables debo controlar, qué variables debo verificar después y monitorear después en mi proceso para poder saber qué es lo que está pasando. Y ese es parte del ejercicio de validación, identificar todo este tipo de cosas. También están los expertos y autoridades de proceso. Hay personas que se han dedicado a estudiar de manera muy detallada procesos específicos, donde nos pueden decir, ok, para este tipo de producto, en un proceso de pasteurización se deben tener en cuenta adicional de los parámetros de tiempo, temperatura, estos y estos y estos otros procesos o estas otras condiciones, dado que, por ejemplo, condiciones de viscosidad o condiciones de flujo van a afectar los procesos de transferencia de calor y en consecuencia van a afectar la efectividad del proceso. Entonces, este tipo de personas se vuelven extremadamente útiles y ellos nos pueden ayudar a identificar la necesidad de continuar a estudios de desafío o si puedo soportar todo mi proceso de validación en guías o en literatura científica y técnica que exista sobre el tema. Después están los estudios de desafío, que yo los voy a mencionar aquí, pero vamos a entrar un poco en detalle después, porque esta es la última opción. Cuando yo entro a un estudio de desafío es porque ya agoté todas las demás opciones teóricas y necesito entrar a hacer un reto, un estudio de reto a nivel de laboratorio o eventualmente en mi empresa y vamos a abordarlo un poco después. También tenemos las opciones de modelos, la aplicación de herramientas de modelado tipo Combase o PMP o otras herramientas o otros modelos que pueden también estar en la literatura y yo puedo entrar a utilizarlos con todo el ejercicio de validación de modelos, que es diferente del ejercicio de validación del que estamos hablando aquí del proceso, etcétera. Y eso va, digamos, esa quinta alternativa mezcla un poco el tema de literatura científica,
y asesoramiento de expertos. Necesitamos traer aquí ambos lados o ambos componentes para poder aplicar de manera adecuada estos modelos. Datos recolectados en planta, en algunos casos sirve, en otros no. Esta es un área que es un poco gris porque depende de cómo se han recolectado esos datos y para qué se han recolectado realmente. Entonces, hay situaciones en que estos datos son útiles para validar, hay situaciones en que los datos que se han recolectado en planta históricamente no nos van a servir o no van a dar toda la información que necesitamos. Y está los criterios obligatorios, que era lo que hablábamos de los safe harbors y temas regulatorios que nos permiten pues, establecer si mi proceso realmente está funcionando en las condiciones en que debe funcionar o no, y que me dicen qué tipo de variables son las que debo controlar. Retomamos un poco el tema de estudios de desafío con ese punto, que es mi última alternativa. Si yo no puedo utilizar ninguna de las otras, si yo no puedo evaluar mi proceso con ninguna de las otras herramientas que tengo allí, tengo que entrar a considerar estudios de desafío y eso implica pues otra serie de retos. Fernando, ¿qué comentarios tienes tú sobre esta parte o qué otra experiencia tienes tú en este sentido? No, me ha parecido súper válido la explicación y como tú dices, ¿no? Yo diría que también los estudios de desafío de reto quizás sean más aplicables para productos muy específicos, ¿verdad? Que solo se producen en un país determinado y que evidentemente, como tú comentabas, no logro encontrar ningún tipo de información en las otras fuentes de información, ¿verdad? Porque es un producto regional, es un producto muy específico, quizás solo lo elabora esa empresa, ¿verdad? Entonces ahí, pues quizás sí no tenga más remedio que hacer este estudio de desafío o de reto. Entonces, en ese sentido, Fernando, ¿cuándo necesito un estudio de desafío y cómo valido mis puntos críticos de control unidos a esa alternativa? Sí. Lo primero que hay que tener claro, y hay que decirlo claramente, es que evidentemente a nadie se le ocurre inocular el patógeno en la planta de alimentos, ¿verdad? Pero bueno, por si acaso siempre lo comentamos, ¿no? Por si alguien tiene alguna de estas ideas brillantes, no se debe nunca inocular el patógeno en una planta de elaboración de alimentos. ¿Cuáles son las dos alternativas más comunes para hacer este estudio de reto o de desafío, verdad? Yo puedo tener un laboratorio, ¿verdad?, de investigación en una universidad, en un centro de investigación, ¿verdad?, en el que tengo el grado de bioseguridad, ¿verdad?, y las buenas prácticas de laboratorio para poder manejar, ¿verdad?, patógenos dentro de ese laboratorio, ¿no? Y la mayoría de universidades y centros de investigación cuentan con las medidas de bioseguridad en los laboratorios para poder manejar la mayoría de patógenos alimentarios, Salmonella, Listeria monocitógenes, Escherichia coli, con los que podemos realizar ese estudio de desafío, ¿verdad? Hay dos aspectos importantes si queremos ir con esta ruta, ¿verdad?, de inocular el patógeno en el alimento para hacer el estudio de desafío en ese laboratorio, y es que generalmente necesitamos crecer el patógeno para tener una población homogénea, ¿verdad? Y generalmente se recomienda que ese patógeno esté en la fase estacionaria, que es la fase como estable, ¿verdad? Es decir, si crecemos el patógeno y llegamos únicamente a la fase exponencial, el patógeno está aún creciendo, ¿verdad? Las células están aún multiplicándose y no queremos que esté en esa fase porque nos puede dar a datos erróneos cuando queramos validar ese patógeno. Quizás la resistencia no es la que es cuando esté en fase estacionaria. Entonces, importante que el patógeno esté en fase estacionaria e importante que logremos crecer ese patógeno a una concentración alta. Se recomienda más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente, por ejemplo, y en el caso de la FDA, te pide una reducción de 10 a la 5, ¿verdad?, cuando queremos validar un proceso de pasteurización, por ejemplo, en jugos de fruta, ¿verdad? Entonces, generalmente, las empresas y generalmente los estudios de validación con estudios de reto requerimos tener una concentración más alta de 10 a la 5 para poder medir esas 5 reducciones logarítmicas y evidentemente tener los suficientes puntos experimentales en la curva para saber que el patógeno se está inactivando con el tiempo, ¿verdad? Si queremos utilizar la misma planta de alimentos, es decir, el proceso real, el proceso a nivel industrial, evidentemente no podemos utilizar el patógeno y tenemos que echar mano de los microorganismos subrogados, ¿no?
Los microorganismos subrogados son aquellos que tienen el mismo comportamiento, la misma resistencia que el patógeno que queremos validar, ¿verdad? Y ahí tenemos muchos ejemplos, ¿verdad?, de microorganismos subrogados, por ejemplo, Listeria inocua, sería un subrogado de Listeria monocytogenes, que tienen el mismo comportamiento, la misma resistencia al tratamiento que queremos validar. Y esto es importante, ¿verdad? Porque si lo que queremos validar es un tratamiento ácido, lo que queremos es que el subrogado tenga la misma resistencia al ácido que el patógeno. Si estamos validando un tratamiento térmico, lo que queremos es que el subrogado tenga la misma resistencia térmica o mayor que el patógeno que queremos validar. Hay empresas que se dedican a eso específicamente. Se dedican a hacer estudios de validación en planta con estos microorganismos subrogados. ¿Qué requiere esto? Pues requiere investigación detrás para identificar todos esos microorganismos subrogados a los diferentes patógenos. Y evidentemente, en el caso del patógeno, ¿de acuerdo? Si tengo 5 patógenos diferentes, ¿verdad? Porque en la identificación del peligro tengo 5 patógenos diferentes, ¿cuál utilizo? Obviamente utilizaré el más resistente a la medida que quiero validar, ya sea temperatura o pH, para estar seguros de que si inactivo el más resistente voy a inactivar el resto. Entonces le vuelvo la palabra a Francisco por si quiere añadir algo más aquí. Fernando, muy buena explicación. Creo que ha quedado bastante claro. Mi única recomendación cuando nos vemos obligados a llegar al tema de pruebas de desafío es la importancia de la documentación. El registro de todas las etapas que se desarrollan en estos ejercicios debe quedar documentado en la información que tiene la empresa. Si vamos a hacerlo a nivel de laboratorio, ¿qué patógeno se escogió? ¿Por qué se escogió ese patógeno? ¿Por qué se escogió esa cepa específica? ¿Es una cepa que aislamos en nuestro producto o es una cepa de referencia ATCC o otra que estamos utilizando? El microorganismo sustituto, ¿por qué estamos utilizando ese microorganismo sustituto? No solo lo que mencionaste, Fernando, que es clarísimo, que tenga las mismas características del patógeno, pero además de que no sea patógeno, y con qué herramientas estamos seleccionándolo. Hay muchos microorganismos sustitutos o subrogados que se reportan en la literatura, pero no todos sirven para todos los productos y en todos los procesos, como mencionabas también, la necesidad de que sean para el proceso específico. Entonces, esa documentación de todo ese proceso debe estar muy clara, al igual que los resultados y el análisis de los resultados de las pruebas de desafío. No es suficiente con hacer la prueba de desafío y decir, sí, aquí hubo una reducción de, siguiendo con tu ejemplo, 5 ciclos logarítmicos en estos 3 casos, en este otro caso hubo 6 y yo estoy contento porque la diferencia entre las poblaciones microbianas fue en promedio 5.3 ciclos logarítmicos. Hay que ir un poco más allá y entender lo que esos resultados significan y eso debe quedar documentado. Janet, no sé si tú tengas alguna pregunta. Yo creo que ya en esta parte de validación, la pregunta que nos queda es, ¿qué tengo que validar? Fernando, si quieres empezar. Sí, y ahí quería añadir solamente un último punto que me ha dado la idea respecto a lo que comentaba Francisco, y es importante la cuantificación, ¿sí? Es importante cuantificar cuánto patógeno me queda tras el proceso. He visto por ahí estudios de validación donde únicamente hacen presencia-ausencia y no cuantifican. Necesito cuantificar para saber si realmente llegué a la reducción logarítmica que yo quería llegar en mi proceso, ¿sí? ¿Qué tengo que validar? Obviamente, lo hemos comentado antes, obligatorio los puntos críticos de control de un plan HACCP. Y esto es importante interiorizarlo, porque el plan HACCP de por sí te dice que tus puntos críticos de control tienen que estar validados. Luego me aplica sí o sí para los PCCs que yo tenga en mi plan HACCP. ¿Recomendable? ¿Qué recomendamos como opciones alternativas? Por ejemplo, en ciertos procesos que se dan durante la limpieza y sanitización, ¿verdad? Y no me refiero a los procedimientos operativos o los prerequisitos, sino me refiero a decisiones que yo tomo dentro de esa labor de limpieza y sanitización, como por ejemplo la frecuencia del cambio de guantes, la frecuencia de la limpieza y desinfección de cuchillos o utensilios o tablas, ¿verdad? Ahí yo debo tener un soporte de datos detrás en el que me diga, ok, ¿cada cuánto tiempo tengo que cambiar ese guante respecto a qué? Puede ser a un indicador microbiológico, ¿verdad? Que yo haya medido con el tiempo y diga, ok, cuando el indicador puede ser una E. coli genérica o puede ser coliformes, llegue hasta 10 unidades formadoras de colonia, a partir de ahí yo voy a tener que cambiar el guante o voy a tener que desinfectar el guante. Lo mismo pasa con las prelimpiezas, ¿no? O las limpiezas que no se hacen de forma profunda cada cierto tiempo, ¿verdad? Eso también me sirve ¿para qué? Para reducir la carga microbiana
de las superficies, y ahí yo he tenido que hacer algún estudio de validación detrás para saber, ok, cada cuánto tiempo tengo que hacer estas limpiezas preoperacionales o estas limpiezas intermedias que me hagan disminuir la carga, ¿no? La vida útil, obviamente, tengo que tener validada mi vida útil para estar seguro que el tiempo que yo estoy determinando que ese producto va a estar en el anaquel va a ser seguro para evitar la presencia de microorganismos patógenos o alteradores. Y ahí pongo los 4 grados centígrados con interrogación, porque la mayoría de los estudios de vida útil se hacen a la temperatura teórica, no la real. Cuando yo mido la temperatura que se da en el supermercado donde está mi producto, posiblemente no esté a 4 grados, esté a una temperatura muy superior. Y además, las condiciones nunca van a ser estáticas. Es decir, la temperatura va a estar fluctuando continuamente durante ese mes de vida útil. Y es algo que generalmente no utilizamos cuando valido la vida útil, ¿verdad? En las curvas de enfriamiento, como comentábamos, el FSIS, el USDA, tiene guías de cómo de rápido tengo que enfriar mi producto tras un tratamiento de cocción. Pero lo importante aquí es enfatizar que cuando yo digo que valido mi tratamiento de cocción, lo valido tanto a la temperatura a la que llego como lo rápido y a la temperatura que llego al enfriar. ¿Para qué? Para evitar el crecimiento de Clostridium perfringens. Por eso es importante que también tengamos validado esa curva de enfriamiento tras el tratamiento de cocción. Y luego, por último, un tema ahora mismo emergente y bastante en boca de todos es, ok, ¿cómo demuestro yo que mi limpieza es capaz de reducir el alérgeno por debajo del límite de detección? Para estar seguros que mi limpieza está validada para reducir la presencia de alérgenos en mi planta. Lo mismo, es recomendable que esa limpieza esté validada para estar seguros que el procedimiento que yo tengo va a ser capaz de reducir el alérgeno por debajo del límite de detección. Y no sé si, Francisco, si quieras añadir alguna otra recomendación aquí. No, Fernando, creo que está bastante claro. Lo único que yo agregaría es que debemos tener en cuenta cuál es la función de cada uno de esos puntos de control cuando estamos haciendo estas validaciones, ya sea dentro del plan HACCP, cuando aplica plan HACCP o cuando lo hacemos de manera independiente. Hay ocasiones en que es posible validar cada uno de esos puntos de manera independiente e idealmente lo deberíamos hacer así. Hay momentos en que por las características del proceso independizar cada uno de esos puntos es un poco más difícil, entonces lo debemos hacer en conjunto, pero tenemos que tener claro y muy bien definido qué es lo que está haciendo cada uno de esos puntos de control al momento de hacer el ejercicio de validación. Janet, no sé si tú tengas alguna pregunta. Sí, yo quisiera recalcar, y por eso hago la pregunta, porque es muy común la inquietud que le plantean a uno las personas en las plantas y es eh, cómo se validan los POEs. Entonces la pregunta es, ¿los POEs se validan? Eh, yo diría, me atrevo a decir que los POEs no se deben validar. Los POEs son procedimientos que debo implementar en mi planta que me garantizan ciertas condiciones y que debo cumplirlos para poder entrar a operar. Y uno de los motivos por los cuales es muy difícil o no es práctico validar un POES es algo que comentó Fernando en la diapositiva anterior y es la necesidad de cuantificar. ¿Sí? Cuando aplicamos y cuando vemos el tema de la cuantificación, desde el punto de vista microbiológico puede ser relativamente sencillo entrar a cuantificar y allí quiero poner unos grandes comillas porque ese es relativamente sencillo, tiene unas grandes comillas, pero hay otro tipo de cosas que tendríamos que entrar a cuantificar en un proceso, por ejemplo, de limpieza que básicamente no son tan fáciles de medir. Es decir, qué tanta suciedad tengo, más allá de las herramientas de luminiscencia que nos pueden ayudar un poco en este proceso, pero realmente yo no necesito saber cuánto puedo quitar, yo necesito quitarlo todo. Si yo tengo suciedad en mi planta, un proceso de limpieza lo que busca es retirar toda esa suciedad independientemente de cuánto tenga. Entonces, mi recomendación es que los POEs como tal no son validables. Sí debo implementar una serie de herramientas de verificación y de monitoreo para asegurarme de que esto esté funcionando bien, pero no implica un proceso de validación completo. No sé, Fernando, si tú tengas una opinión diferente o un comentario distinto.
No, no, completamente de acuerdo. Lo único ahí sería, y confiamos en que las empresas que nos venden los desinfectantes, ¿verdad?, hayan hecho la adecuada validación en el tipo de superficies y en el tipo de materia prima que estamos utilizando para hacer esa sanitización o esa desinfección, ¿no? Y ahí hay que enfatizar que es importante que cuando nos venga algún suministrador de estos productos desinfectantes, le pidamos ese estudio de validación, porque al final esa empresa de desinfectantes ha tenido que hacer un estudio de validación en diferentes superficies, con diferentes productos o materias primas, para garantizar cierto grado de reducción, ¿verdad?, al actuar ese desinfectante, ¿no? Es lo único que añadiría ahí. Pero sí, completamente de acuerdo contigo. Yo ahí, pero no quiero seguir ahondando. Lo que pensaría es también, bueno, entonces si vamos a validar, en el caso que se validara, si vamos a validar limpieza y sanitización, no debería comenzar primero por la limpieza, de tal forma que la sanitización ya estuviera, el efecto de la sanitización estuviera garantizado, porque recuerden que si yo no tengo una buena limpieza, pues la sanitización no va a cumplir el objetivo deseado. Eh, Otra pregunta que pues, nos parece importante abordar es cómo puedo diferenciar las actividades de monitoreo de las de verificación. Aquí, no sé si Francisco, ¿quieres avanzar? Sí, si quieres yo empiezo y me permite para retomar algo que mencionamos en esa primera diapositiva donde presentamos la línea de tiempo. Y es qué tipo de decisiones y cómo estoy analizando la información. Entonces, cuando hablamos de monitoreo, estamos hablando de soluciones y de decisiones que se toman en tiempo real. Entonces, si yo estoy monitoreando, y voy a usar el termómetro como ejemplo, si yo estoy monitoreando mi refrigerador que debe estar a menos 20 grados centígrados, en este caso estamos muy por encima, estamos a 20, ¿sí? Pero si yo veo que mi congelador o que mi cuarto frío empieza a tener problemas y esa temperatura se empieza a ir de lo que yo quiero, pues yo tengo que tomar acciones en tiempo real, ya sea entrar a reparar o retirar mi producto de ese cuarto frío, de ese refrigerador y pasarlo a otro, etcétera, etcétera. Esas decisiones no pueden esperar en el tiempo, ¿sí? Yo tengo que tomarlas allí, ¿sí? En la diapositiva tenemos otros ejemplos, temperaturas de pasteurización. Realmente estoy llegando a la temperatura que yo quiero y eso estamos trabajando bajo el supuesto que ya hicimos un proceso de validación, sabemos cuál es la temperatura a la que queremos llegar y en qué parte de nuestro equipo, si es un intercambiador de calor o una marmita o el equipo que estemos usando, en qué momento esa temperatura que yo estoy midiendo allí debe llegar a qué valor. Entonces, si no llega a ese valor, yo tengo que tomar decisiones en tiempo real. El ATP, tras los procesos de limpieza y sanitización o desinfección, nos ayuda a ver qué está pasando. Y aquí yo quiero hacer un punto. El ATP, las pruebas de ATP por luminiscencia, nos sirven en la parte de limpieza principalmente. Yo quiero eliminar esa luz que emiten estas pruebas durante mi proceso de limpieza, para que cuando yo entre a la parte de desinfección, ya toda esa parte haya salido. Si yo tengo demasiada luz residual y la luz aquí funciona como un indicador, muy probablemente voy a tener problemas con mi proceso de desinfección, ¿sí? O de sanitización. Entonces es importante esa claridad allí. El tema de pH durante las fermentaciones, si yo llego al pH que yo quiero, si estoy allí para poder pasar a la siguiente etapa, por ejemplo, en una producción de yogur o en una producción de quesos, si esas mezclas que yo tengo están llegando a las condiciones necesarias, humedades durante el proceso de secado, si yo necesito llegar a una determinada humedad en mi producto, una harina o un arroz o otro tipo de cereales, antes de poder continuar, yo tengo que monitorear eso en tiempo real. Mientras que las actividades de verificación yo puedo hacerlo o tomo las decisiones no necesariamente en tiempo real. Entonces, cuando yo empiezo a ver, por ejemplo, que al analizar el comportamiento de temperaturas de un equipo, y voy a retomar el tema de un congelador, tengo ciertas fluctuaciones, están dentro de los límites que yo he establecido, pero cada día sobre las horas del mediodía, cuando el personal sale a su hora de almuerzo, veo un incremento un poco anómalo en la temperatura y me doy cuenta que ese comportamiento se debe a que la puerta de ese cuarto frío o de ese congelador está quedando abierta o está quedando bien cerrada. Entonces yo ahí tengo que tomar otro tipo de acciones. Eso ya es verificación.
Yo quiero verificar que mi equipo esté funcionando bien en el tiempo y encuentro algo que no es. ¿Sí? Y creo que ahí es donde está la mayor diferencia. Fernando, no sé si tú tengas algún otro ejemplo o algún otro comentario en ese sentido. No, me ha parecido súper clara la explicación. Sí, ahí veremos la diferencia entre limpieza y sanitización, ¿no? En un slide posterior. Sí, precisamente la siguiente inquietud que recibimos durante la inscripción de los participantes estaba relacionado con monitoreo y verificación de limpieza de cepillos. Sí, Fernando, no sé si aquí quieres. eh, Sí, lo que comentábamos, ¿verdad? Son dos procesos diferenciados, ¿verdad? Primero lo que hago es remover los restos de alimentos y materia orgánica de mis superficies, de mi equipo, de los cepillos en este caso, ¿verdad? Y como comentaba Francisco, lo que utilizo es verificar, ya sea de forma visual, ¿verdad? Si hay restos de materia orgánica de alimento en esa superficie, o evidentemente puedo utilizar métodos de luminiscencia como el ATP. Esto únicamente me sirve para saber si yo he eliminado toda la materia orgánica que había en esa superficie o en ese cepillo, por ejemplo, ¿no? Y, como también hemos comentado, es importante que se remueva toda la materia orgánica para que el desinfectante pueda actuar de acuerdo y pueda tener toda la eficacia, ¿verdad? Y ahí es donde reduzco la posible contaminación microbiana que pueda haber en esa superficie. Como veremos posteriormente en la verificación, ¿de acuerdo? Esa sanitización yo la puedo verificar con, por ejemplo, un indicador microbiológico. Mesófilos aerobios se utiliza habitualmente, ¿de acuerdo?, en muchas superficies en la industria de alimentos para verificar el estado de limpieza y sanitización de esa superficie, ¿verdad? Si no limpio bien, ya comentamos, nunca lograré mi objetivo de sanitizar, ¿verdad? Y una pregunta que nos hacen continuamente en muchos cursos es, bueno, ¿y a qué valor debo llegar? No hay un valor estándar, ¿por qué? Porque pasa lo mismo con un plan HACCP, nunca hay un plan HACCP estándar, ¿verdad? Siempre hay diferentes superficies, diferentes alimentos, por lo tanto, cada empresa debe establecer con el tiempo su línea base, ya sea para establecer qué valor de luminiscencia necesito en la limpieza y qué valor de umbral necesito en ese indicador microbiológico para que me diga que realmente la limpieza y sanitización ha hecho su efecto. No sé si aquí, Francisco, quieras añadir algo más. No, Fernando, muchas gracias por la explicación. Creo que algo que valdría la pena mencionar aquí es que, refuerzo lo que acabas de decir, que cada empresa es diferente. En este tipo de situaciones de limpieza y desinfección o sanitización de equipos complementarios, como pueden ser los cepillos, o incluso si estos cepillos están dentro de algún tipo de equipo, habrá diferencias dependiendo del tipo de procesos. Entonces, procesos que podemos desarrollarlos en condiciones húmedas o procesos que pueden ser húmedos, pues van a tener un tipo de limpieza y sanitización con ciertas características donde los volúmenes de agua y el uso de agua es muy fácil de tener en cuenta o de usarlo como herramienta de limpieza y sanitización, mientras que también tenemos otro tipo de procesos con productos secos o con productos de baja humedad, o por ejemplo productos de chocolatería, donde este tipo de procesos de limpieza y sanitización tienen otras condiciones. Entonces, refuerzo lo que Fernando decía, de que esto depende de cada planta de manera particular y es muy difícil dar indicaciones, digámoslo así, universales para todas las empresas. Janet, no sé si Bueno, tengas alguna pregunta. no, muchísimas gracias. Creo que ya abordando esta parte, lo que viene es la parte de verificación. Entonces, pues sí, me gustaría aclarar el tema de verificación. Hemos visto que la validación se hace antes, el monitoreo se hace durante y la verificación se hace después. Entonces, Fernando, si quieres avanzar. Sí, básicamente verificación es una serie de medidas que yo obtengo para estar seguro de que mi sistema sigue funcionando como yo lo tengo determinado, ¿verdad? En mi plan HACCP o en mi plan de inocuidad. Entonces, ¿qué serie de medidas yo voy a obtener de verdad para comprobar eso? Para comprobar de forma periódica que mi sistema siga funcionando, ¿verdad? Una de las principales medidas de verificación o que las industrias hacen es verificar que el producto terminado cumpla con la regulación, ¿verdad? Para mí ese es como dicen en inglés, mi gold estándar, ¿verdad? Ese para mí es la regla de oro de decir, bueno, si la legislación me pide ausencia de salmonela, ausencia de listeria monocitógenes, yo tendré que tomar muestras de vez en cuando en producto terminado para estar seguros que obviamente cumplo con la regulación, ¿no? También, obviamente, puedo utilizar
algún tipo de indicador también en producto terminado, porque sabemos, y esto lo veremos en otros webinars, ahí os dejo la incógnita para que podáis ver el resto de webinars, qué deficiencias o qué limitaciones tiene ese análisis de producto terminado, ¿verdad? Y ahí veremos en otros webinars qué peculiaridades tenemos con ese análisis de producto terminado, ¿verdad? También la limpieza y desinfección, como hemos comentado antes, puedo establecer medidas de verificación con cierta frecuencia para ver que tanto la limpieza como la sanitización se han hecho correctamente, ¿verdad? Otra parte de la verificación que a veces no la incluimos tan claramente es que alguien tiene que revisar que la persona que está haciendo, por ejemplo, el monitoreo, tomó las medidas en la frecuencia que está establecido y que los valores que se tomaron de pH, como comentaba Francisco, de temperatura en ese congelador, están dentro de los valores o de los rangos que tenemos establecidos de nuestro plan de inocuidad, ¿verdad? Revisión de las etiquetas. ¿Por qué hemos puesto esto? Porque cuando uno se fija en los recall en Estados Unidos, la principal causa de recall son los alérgenos y la principal causa de no manejar bien los alérgenos es el tema del etiquetado. Es decir, cambiamos las etiquetas, ¿de acuerdo? O no las cambiamos bien, mejor dicho, y ahí incurrimos en un error en avisar al consumidor que ese producto puede tener un alérgeno, ¿verdad? Entonces, la revisión de etiquetas ahí se vuelve fundamental, que es una actividad de verificación, ¿verdad? Y, obviamente, también hemos incluido el tema del monitoreo ambiental. El monitoreo ambiental es una forma de verificar cuál es el estado higiénico de la superficie y de los equipos respecto principalmente a dos patógenos, ¿verdad? Salmonella y Listeria monocitógenes. Por lo tanto, verificación, comprobar que los datos están dentro de los límites establecidos y comprobar, como decía antes, verificar que los datos se han tomado correctamente. Si no, si vemos que hay una desviación, obviamente, o tendremos que retener el producto si tenemos desviaciones desde el punto de vista microbiológico o tenemos que volver a limpiar y desinfectar si vemos desviaciones con la higiene y la sanitización, o tendremos que cambiar nuestros protocolos de desinfección si vemos que estamos encontrando nichos, por ejemplo, de listeria ambiental o listeria monocitógenes en algún punto de la planta. Ya tendremos que hacer estas acciones correctivas. Entonces, le paso la palabra a Francisco para que pueda complementar. Fernando, tal vez mi único punto adicional es que de los resultados de la verificación podemos tomar la decisión, o a veces tenemos que tomar la decisión de revalidar el proceso. Cuando empezamos a ver que estas desviaciones son sistemáticas, las podemos rastrear a algo que hayamos hecho en nuestra planta, por los motivos que sea, es decir, cambios en formulación o algo que pasamos por alto, pero empezamos a ver problemas, ya sea a nivel de producto terminado o dentro de las otras herramientas, dentro de las otras mediciones que estamos haciendo dentro de los procesos de verificación, nos pueden dar un indicativo y nos pueden dar alerta para la necesidad de hacer un proceso de revalidación para establecer si o para validar si esos límites que habíamos colocado inicialmente son los adecuados o no y cómo debemos entrar a hacer los ajustes necesarios. Y eso tiene que ver mucho con la parte del análisis de los datos que se generan a partir de la verificación, que es algo supremamente importante. No es solo el ejercicio de recolectar estos datos, sino como Fernando lo mencionaba al inicio, de analizarlos y de ver qué está pasando con todas estas mediciones que estamos haciendo en el tiempo. Janet, no sé si tú tengas alguna pregunta. No, precisamente la pregunta que tenía era relacionada con qué inconvenientes se podría presentar en la recopilación de información de monitoreo y verificación si no se ha validado adecuadamente mi proceso. Entonces, pues ya vimos dentro de la explicación, si yo tengo datos de monitoreo y no los analizo, pues cómo podría afectar la importancia de la revalidación, de hacer revisiones de los planes del reanálisis, pero ¿qué pasa si no he validado adecuadamente el proceso? Básicamente, si no has validado, si no has hecho un ejercicio de validación, tienes dos situaciones. Uno, puede que no estés midiendo la variable que necesitas realmente medir en tu proceso de verificación. ¿Sí? A veces enfocamos mucho estos ejercicios hacia la parte microbiológica, donde a veces es muy obvio el patógeno que debo verificar y la forma de cuantificarlo. Pero aquí hay otra cantidad de variables que yo puedo considerar dentro de los procesos de verificación. Y allí es donde puedo estar midiendo lo que no es, que en últimas implica un desperdicio de recursos.
Y lo otro es que si no he hecho un ejercicio de validación con la rigurosidad necesaria, voy a tener unos límites operacionales, que es contra lo que yo comparo en mi proceso de verificación, que no corresponden con la realidad del proceso. Entonces, ahí es donde la etapa de validación se vuelve crítica, porque en la etapa de validación definimos esas condiciones contra las cuales yo debo hacer la verificación posterior. No sé, Fernando, si tengas alguna otra experiencia en ese sentido. Sí, yo ahí quería añadir que muchas veces lo que he observado, por ejemplo, cuando preguntas qué estudios de validación tienen las empresas, muchas veces las empresas validan con indicadores, ¿sí? Es decir, yo no valido con salmonela, sino valido con enterobacterias, ¿verdad? Entonces digo, ¿cuál es mi razonamiento ahí? Digo, bueno, si reduzco enterobacterias, también reduciré salmonela. Entonces la gente creo que confunde ahí el decir que enterobacterias puede ser un indicador en algunos casos para la presencia de salmonela en algún producto, con el hecho de decir, como puede indicar la presencia, lo utilizo también para validar, ¿verdad? Entonces valido con enterobacterias y entonces así todo el proceso de verificación también lo hago con enterobacterias, porque como yo valide con enterobacterias y así controlo salmonela, ¿verdad? Entonces eso evidentemente con lo que hemos hablado hoy, evidentemente no tienes validado con esos datos tu proceso, porque tienes que garantizar en cualquier caso, que las enterobacterias se comportan igual que ese patógeno que es salmonela, ¿no? Y luego también el tema de la verificación, ¿no? ¿Qué tipo de indicador, por ejemplo, voy a utilizar para verificar si mi proceso está controlando el patógeno o no, ¿no? Y entonces ahí también, cómo elijo esos indicadores, también depende del producto y qué decisión quiera tomar, ¿no? Entonces, simplemente por complementar, porque esas dos cosas las he visto muy habitualmente en muchos cursos, ¿no? Gracias, Fernando, por las aclaraciones y a Francisco, pues porque aparecieron dos temas muy importantes. Uno, la importancia de los parámetros operacionales críticos y el otro, que en el caso de si yo estoy, la validación la quiero hacer específicamente para una medida de control microbiológico, pues la debo hacer directamente sobre el patógeno. Entonces, pues me parece muy importante estas dos aclaraciones. Yo, mm, pues dentro de la presentación que se tiene está esta de detector de metales, que me parece importante por el tema de que independientemente de que el alcance de este webinar va hacia peligros microbiológicos, pero siempre hemos visto este tema de peligros físicos, entonces me parece interesante si nos pueden hablar al respecto. Fernando. Sí, lo hemos puesto principalmente porque siempre existe la duda, ¿verdad? Cuando hablamos del tema microbiológico, la gente dice, bueno, ¿y qué pasa con el detector de metales, ¿no? Y ahí es donde confundimos muchas veces lo que es la verificación con la validación, ¿verdad? Es decir, lo que yo necesito para validar mi detector de metales es básicamente un diseño experimental, ¿verdad? Yo tengo que establecer qué tipos de metal estoy utilizando en mi empresa o determinar qué tipos de metales yo tengo, ¿verdad? Ferroso, no ferroso, acero inoxidable, ¿verdad? El tamaño, y ahí los tamaños, por ejemplo, la FDA determina 7 milímetros, los valores umbrales, ¿verdad? Por debajo, por encima, tengo que detectar ese tamaño mínimo, ¿verdad? Y después la posición del producto, ¿verdad? Los productos tienen diferentes geometrías, tienen empaque, no tienen empaque. Tengo que estar seguro que el detector de metales es capaz de detectar el fragmento de metal en diferentes posiciones del producto. Generalmente, la posición más, como si fuera el peor escenario, sería el trocito de metal en el interior, en el punto geométrico, en el centro del producto, pero tengo que hacer esos estudios experimentales de moviendo ese fragmento de metal a diferentes posiciones del alimento para estar seguros que lo detecta. Y otra cosa importante es la velocidad, ¿verdad? Es decir, yo puedo aumentar o disminuir la velocidad de paso dependiendo del producto, dependiendo de la línea. Tengo que estar seguro que el detector de metales es capaz de detectar ese metal con la velocidad de paso que tengo. Ponemos el tema de triplicado y esto no es que sea una guía oficial, pero generalmente cuando se trabaja en investigación, generalmente se hacen las cosas por triplicado para estar seguros que tienes las suficientes réplicas para cubrir todos los posibles escenarios, ¿verdad? Tiene que ser para cada tipo de producto, metal y posición. Como comentábamos antes, valido una única vez y vuelvo a validar si cambio algún tipo de producto, me cambia la velocidad de paso. Evidentemente, si tengo un producto nuevo, lo tengo que validar así, ¿verdad? Eso, ¿cuántas veces lo hago? Lo haría una vez, ¿sí?
¿Cómo verifico yo? Con cierta frecuencia lo que tengo que hacer, y acordémonos de la definición de verificación, comprobar que el proceso sigue funcionando como yo lo tengo determinado. Cada cierta frecuencia yo paso el producto con ese fragmento de metal para estar seguros que el detector de metales sigue rechazando ese producto con el metal, ¿verdad? Y por último, me parecía importante porque la gente a veces también confunde el tema de la calibración del equipo, ¿verdad? La calibración suele hacerlo la empresa que te vendió ese detector de metales con la frecuencia, no sé, anual, semestral, ¿de acuerdo? Y ahí es donde pasa los patrones y hace toda la calibración del equipo, que eso es parte de la verificación, verificar que el equipo sigue funcionando como o adecuadamente, ¿no? Como lo compramos, como lo adquirimos, ¿no? Y ahí le vuelvo a pasar la palabra a Francisco, por si quiere añadir algo más. Gracias, Fernando. Solo un comentario adicional con respecto a la validación de un nuevo producto o cuando incorporamos un nuevo producto, porque aquí esa definición se vuelve un poco más ambigua, dado que estamos hablando de producto terminado y de producto que ya está empacado. Entonces, estos ejercicios de validación para este tipo de equipos se vuelven un poco más complejos y de pronto quedan intermedios entre una validación y una verificación cuando, por ejemplo, cambio el material de empaque, ¿sí? O cambio la geometría de mi empaque. Ese tipo de cosas debemos validarlas, ¿sí? Para tener certeza de que nuestro detector de metales está funcionando. O, por ejemplo, cuando cambiamos el volumen que está empacado. Entonces, hicimos el ejercicio de validación y nuestro ejercicio de validación estaba con una bolsa de hasta 2,5 kilos, pero resulta que por condiciones de mercado yo empiezo a empacar bolsas de 5 kilos. Puede que la geometría en última sea parecida, que el espesor de la bolsa sea parecido entre las dos condiciones. Podemos hacerlo, digámoslo así, desde el punto de vista de diseño, pero tenemos que asegurarnos de que nuestro equipo es capaz de detectar esas partículas metálicas en esas condiciones, ¿sí? Eso es algo que es bastante importante. Eso puede implicar que esos diseños experimentales de los que estamos hablando y de los triplicados se vuelvan un poco más extensos, pero nos da garantía de que nuestro producto está saliendo en las condiciones en que nosotros queremos. No sé, Janet, si tengas alguna otra pregunta. No, yo creo que ya por razones del tiempo vamos a abordar las dos últimas preguntas que nos llegaron. Eh, ¿Qué herramientas o metodología puede utilizar para optimizar mi plan de inocuidad alimentaria? Ahí no sé quién de los dos quiere hablar al respecto. Fernando, si quieres, arranca tú y yo te complemento. Listo. Realmente lo que hemos puesto aquí son observaciones revisando planes HACCP y en los cursos de formación que hemos hecho, cuáles son algunas falencias, algunas deficiencias que hemos observado en algunos planes HACCP que nos pueden ayudar a optimizar nuestro proceso, ¿no? Como comentábamos antes, utilizar indicadores en la identificación del peligro y utilizar indicadores en la validación. Eso nos va a hacer que nuestro proceso no sea óptimo o que por lo menos no tenga esa validez científica, ¿no? Para asegurar que mi proceso controla el peligro. Cuando vemos demasiados puntos críticos de control en un proceso decimos, bueno, pero no sabemos si esto realmente es un punto crítico de control, porque acordémonos, cada punto crítico de control lo tenemos que validar, monitorear y verificar. Los puntos críticos de control, como comentábamos, no están validados o no se monitorean, no tengo ningún tipo de medida de monitoreo, por lo tanto no puedo tomar ninguna acción correctiva o no los verifico adecuadamente. No hay límites operacionales, no hemos hablado en detalle de esto, pero obviamente las empresas tienen su punto crítico o su valor crítico, ¿de acuerdo?, al que tengo que superar, pero obviamente la gente toma un margen de seguridad. Entonces lo que hace es poner un valor operacional un poquito por arriba para estar seguros que esa variabilidad que seguro que voy a tener en la temperatura, en el pH, ¿de acuerdo?, nunca llegue por debajo de mi límite crítico. Entonces esos límites operacionales son muy importantes. Otra cosa muy habitual es que el plan HACCP no se ha actualizado y esto también me influye en la validación. Yo compré un nuevo equipo, cambié el flujo, tengo nuevas materias primas y eso nunca lo he reflejado en mi plan HACCP. Lo mismo, muy relacionado con lo anterior, es que el diagrama de flujo que muestro en el papel no es el actual en la planta, pasa muy habitualmente, ¿verdad? Y por último, las acciones correctivas no son las adecuadas, no tengo
un adecuado proceso de decisión cuando algo está fuera de control, y lo más grave todavía es que encima no se documentan, ¿verdad? O no se documentan correctamente. Entonces, cuando llega un inspector oficial, se le piden cuáles fueron las acciones correctivas y o no están documentadas o no están bien documentadas, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque nos va a servir para optimizar nuestro plan de inocuidad y estar seguros que estas actividades de validación, monitoreo y verificación están funcionando correctamente, ¿verdad? Y ahí, Francisco, no sé, ¿qué Listo. experiencia tengas? Tal vez mi única adición a lo que acabas de decir, Fernando, que es bastante acertado, es la necesidad de reconocer principalmente las actividades de monitoreo y verificación como herramientas activas dentro del proceso de mejora continua. Eso orientado a la necesidad de analizar esos datos, que es algo que hemos venido repitiendo durante todo el webinar. Analizar esa información y ver qué está pasando nos permite acelerar algunas de estas cosas que estamos viendo aquí, identificar algunas de estas limitaciones para poder tomar las acciones que realmente se necesiten. Janet, no sé si tengas alguna pregunta. No, yo en esta parte me parece que podríamos acá, pues no precisamente unirla, pero sí me parece muy importante esta pregunta que recibimos y aquí, como les decía al inicio del webinar, que aclaré el alcance, pero nos pareció interesante incluir esta pregunta. ¿Cuál sería un apoyo bibliográfico para ampliar más el tema de validación de técnicas analíticas en microbiología? Eh, mm, Como les decía, este webinar iba enfocado específicamente a medidas de control microbiológico, donde indiscutiblemente se trabaja con técnicas analíticas de microbiología y demás, pero este no es el alcance del curso. La recomendación que nosotros damos es pues básicamente apoyarse en todo lo que son los documentos de la AOAC, de AFNOR. También pues hay en el BAN, ustedes pueden encontrar información al respecto. El Códex, tengo entendido que también ha hecho, pues tiene documentos que podrían ser abordados para trabajar este tema. No sé, Fernando y Francisco, si tienen algo para complementar con respecto a esta pregunta. Yo tengo un comentario, Janet, y es que la mayoría de las técnicas analíticas que aparecen recomendadas en la bibliografía en general, es decir, cuando hablamos de la bibliografía desde el punto de vista legal, etcétera, ya son técnicas validadas. Ujú. Entonces, yo no necesitaría entrar a revalidar esas técnicas, y no sé si aquí estoy entendiendo yo bien la pregunta, pero eso sería algo a tener en cuenta. Es decir, yo no tengo que revalidar si yo estoy siguiendo los protocolos que ya están definidos y que ya han sido validados por cualquiera de estas agencias, incluso las técnicas que están reportadas a nivel de normas ISO. Y mi recomendación es esa, es decir, no tiene mucho sentido entrar a hacer todos estos ejercicios de validación, sino que es preferible identificar unas de esas técnicas que ya estén validadas. Y las referencias que tú mencionaste, donde hay algunos puntos en este sentido. No sé, Fernando, si tengas alguna experiencia diferente en este tema. No, realmente no es mi área de expertise, entonces sí, lo que comentas, ¿no? Si las técnicas aparecen en una guía oficial, esas técnicas ya han sido validadas, ¿verdad? Para las matrices, ¿no? En las que se han identificado. Sí. Sí, coincido con ustedes, pues una de las cosas que ustedes señalan en el sentido de que las técnicas ya están validadas para las matrices, ¿sí? Entonces, si alguna de un alimento no está incluido dentro de esas productos para los cuales fue validada la técnica, sí tendrían que entrar a revisar el tema. Pero pues esto nos da la oportunidad de tener un tema más que se podría discutir más adelante. Bueno, por último, no me queda sino darles las gracias tanto a Francisco como a Fernando por sus aportes en este webinar, en el cual no solamente vimos las diferencias entre monitoreo, validación y verificación, sino también se discutió las diferentes opciones que tengo para validar, cómo puedo diferenciar unas de otras, las diferencias entre monitoreo y verificación y algunos otros puntos de interés.
muchas gracias a todos y le dejo la palabra a Omar para cerrar el webinar. Los esperamos en el próximo webinar. Girará en torno a cuáles son los errores más comunes del muestreo y la toma de muestra en las actividades de monitoreo y verificación. Y tanto a las personas que participaron como a los que vean este webinar, les haremos, la información estará publicada en la página web de TFC y a las personas que se inscribieron les llegará la invitación para que se inscriban en la segunda sesión de esta serie de webinar. Omar, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Fernando, Francisco, muchas gracias por su participación. La participación de ustedes ha sido muy importante y les agradecemos mucho lo que hicieron y esperamos poder grabar los otros webinars de estas series. Muchas Muchas gracias a gracias a ti, todos. Omar. Muchas Gracias. gracias. De nada. Gracias a todos y tengan un buen día.